Capítulo 7. Como a Sucre, llegaron también a La Paz versiones inquietantes de los graves sucesos motivados por la presencia del general Belzú en la ciudad de Cochabamba. Portavoces del gobierno y personas tenidas por sensatas negaban veracidad de tales nuevas, pero otras, no menos serias y que conocían al santo tan bien como a sus devotos, las daban por evidentes. De todos modos, el tema contrajo en sí la suma de las preocupaciones. Lo que nadie ignoraba era que el caudillo, una vez que logró consolidar por todos los medios su situación en La Paz, se trasladó a Cochabamba, sin objetivo militar que le urgiese, sino con el deseo de entrañarse más hondamente aún en la sensibilidad primaria del cholo bayuno, cuya probada adhesión, sin tasa ni condiciones, apreciaba como decisiva en cualquier emergencia, ya que cuantas veces hubo ocasión, el pueblo cochabambino vertió por él su sangre a raudales y cobró la ajena con denuedo, solamente comparable al que glorificó a sus antepasados en las heroicas jornadas de la emancipación nacional, pero también en la última ocasión vinculada a la vista del caudillo, su frenético entusiasmo se tradujo en demanes horribles y atentados sin excusa. En cambio, la impresionante ostentación del poderío militar y el proverbial coraje del vencedor de Yamparaes, la dádiva a manos llenas de cuanto dinero le fuere dado, los torrentes de chicha con que mantenía el temple bravío de sus adeptos y más que todo la aureola que esclarecía la figura del prócer como a redentor de los desvalidos, fueron en suma los estímulos que exacerbaron hasta el delirio la devoción de artesanos y labriegos que sentían por el Tata Belzú. Con todo, aunque las apariencias mostrasen lo contrario, radicaba en La Paz el mayor foco de resistencia a Belzú, bien que pasiva por el momento debido a que las recientes batidas de opositores inhabilitaron a cuanta figura civil o militar de jerarquía pudieran acaudallar un movimiento armado, y también porque iban transigiendo bajo la presión del temor o el acicate de intereses. Muchos hombres que en los comienzos parecían irreductibles, partidarios a Vallivian o Velasco. En ese ambiente agitado, los hombres de paz y amantes de su hogar optaron por mantenerse en discreto retiramiento, apenas interrumpido por elementales prácticas de sociabilidad que consistían en visitarse unos a otros rotativamente y con mucha cautela. En determinadas ocasiones, casi siempre de 7 a 9 de la noche, hora máxima de la que no pasaban porque más tarde podrían ir a parar en cualquier parante menos en su propio domicilio. Una noche, a poco de los sucesos de Cochabamba, estuvieron de vista en casa del Dr. Ventura Costa dos de sus mejores amigos, Julián Salcedo y Felipe Mejía. Algo más tarde se agregó al concurso Aniceto Taboada, el más joven de los presentes y el menos íntimo del abogado, de suerte que no participó del comentario político que hasta el momento de su llegada animaba a la tertulia. Organizaron los participantes una partida de chaquete, el juego de moda, y la señora de Costa les obsequió con aromáticas tazas de chocolate de Mapiri que los padres franciscanos proveían a determinadas familias, mas no tardó en interrumpirse la amenidad de la reunión. Resonaron varios golpes en el aldabón de la puerta de la calle. A menos que fuera el capitán Saldaña o su esposa, ¿quién podría llamar a esa hora? Además, ellos solían anunciarse de otra manera. Había, pues, justificativo motivo de recelo. Atenuó la inquietud el sirviente que atendiera al intruso y que, encarándose al doctor Costa, le dijo: «Patrón, lo busca un paisano. ¿Ha dado su nombre y el motivo que le trae?» «No ha dicho nada, señor». «Hazle pasar al escritorio». Quedaron todos en silencio, y en las miradas interrogativas de unos a otros se reflejaba la ansiedad. Pasado un momento,
Volvió a informar el doméstico. No quiere entrar, patrón. Está en el corredor y dice que quiere hablar a solas. Acentuóse la desconfianza en los ánimos de los circunstantes y cuando Costa se dispuso a salir, le previno Salcedo. Mucho cuidado con los merodeadores, don Ventura, y también con los merovingios, anotó el abogado. Aunque agradó la ocurrencia, solo se dibujaron leves sonrisas ensombrecidas por el temor. Salió Costa al encuentro del extraño, en tanto que los demás quedaron en oído atento a lo que pudiese ocurrir. Nada grave ocurrió, sin embargo, desde la sala donde se encontraban la visita, se escuchaba apenas el rumor de un diálogo cauteloso, a la sordina, cuyo desarrollo duró pocos minutos. Por las dudas, quisieron los amigos de Costa identificar al inquietante paisano, y situándose tras las vidrieras de una ventana, ellos y doña Brígida se dieron a la observación minuciosa del desconocido. Era éste un hombracho rústico que mantenía encasquetado el sombrero de ancha ala protectora e intemperies, el rostro broncíneo y poblado de barba corta, espesos bigotes en forma de herraje, y por el típico indumento tenía cabal traza de capataz de arrieros, poncho de lana terciado sobre la chaqueta de jerga vernácula, abultada escarcela de baqueta en banderola por polvorientas botas de becerro, de cuyas taloneras había retirado para caminar por las calles las gruesas espuelas roncadoras, y como no se le veía encima nada más que pareciera arma, respiraron de alivio los observadores. Cuando se hubo marchado el forastero, Costa informó que en efecto era un arriero recién llegado de Cochabamba, portador de correspondencia que el remitente quiso, valiéndose de él, evitar que lo interceptara. Debía usted traerlo a conversar un rato con nosotros. Las cosas que nos hubiese contado, manifestó Salcedo, ya tranquilo como todos los demás. Les recomendaron prestarse con mucha reserva y solo ante mí, explicó don Ventura. Luego, con el permiso de los circunstantes, procedió a desprender el lacre de la cubierta. De nuevo, guardaron todo silencio absoluto. Comenzó el doctor Costa a leer mentalmente la extensa información que se daba acerca de los últimos sucesos políticos de Cochabamba. Su semblante iba reflejado a toda suerte de impresiones. Crecía al mismo tiempo la ansiedad en el concurso, mas cuando Costa llegó a la parte que reproducía la proclama del general Belzú a la masa popular de aquella ciudad, no pudo reprimir su asombro y contrariedad. Oigan esto, que es insólito, como pensamiento político y anómalo, como declaración de gobernantes, les dijo a sus amigos, y leyó en voz alta la arenga del caudillo. Cholos, mientras vosotros sois del hambre y de la miseria, vuestros opresores, que se llaman caballeros y explotan vuestro trabajo, viven en la opulencia. Sabed que todo lo que tenéis a la vista os pertenece, porque es el fruto de vuestras fatigas. La riqueza de los que se dicen nobles es un robo que se os ha hecho. Es una franca incitación al asalto, al despojo violento de los bienes ajenos, anotó Mejía, con la agravante que emana la autoridad suprema de la nación, complementó Salcedo. En cambio, Taboada opinó de distinta manera. Ante todo, señores, ¿quién garantiza la autenticidad de esa proclama? Bien puede ser una insidiosa avención a los opositores, mas en el puesto que ella fuera auténtica, yo juzgo el caso de otro modo. Quiere decir que por primera vez en nuestra vida republicana se trata de hacer justicia al cholo, sobre todo al indio, que por cierto es digno de mejor suerte. Es quien labra la tierra, para el beneficio exclusivo de sus amos esclavistas. Horada las minas
y se consume en ellas para que unos pocos patrones voraces acrecienten sus riquezas. A pesar de que la Constitución proclama teóricamente la igualdad de todos los bolivianos, en la práctica el indio no goza de ningún derecho, porque se le considera parte del integrante de la propiedad. No se lo educa ni por curiosidad, y más bien se pugna por mantenerlo en estado bestial. Sin embargo, es la materia prima del ejército, y cuando llega la ocasión, vierte su sangre por la patria, que él concibe apenas como un mito. Hemos olvidado por completo que la independencia nacional y las libertades ciudadanas han sido amasadas con sangre de cholos e indígenas. No me convence su discurso, interrumpió Costa. La guerra de la independencia, las campañas de confederación, la victoria de Ingavi y demás acciones de armas no fueron obra exclusiva de ninguna clase social. Jefes y oficiales del linaje preclaro, blancos, mestizos e indios pelearon con igual bravura y constancia, mas no por eso el libertador Bolívar o el mariscal de Ayacucho, ni el mariscal Santa Cruz, ni el general Vallivian les atribuyeron derecho alguno sobre los bienes ajenos, sobre la propiedad privada que ahora se condena, ni de ellos tomaron pie para dar al despojo arbitrario de la categoría de institución pública. ¿O estoy equivocado?, preguntó dirigiéndose a Salcedo y a Mejía. Yo creo que a este paso, respondió Salcedo, será preferible no trabajar ni preocuparse de acumular bienes a la expectativa de apoderarse por propia decisión de cuanto poseen otros. Estamos de acuerdo, asintió el doctor, lo que nos permite pronosticar días luctuosos para el país, para el régimen jurídico de la sociedad, si acaso fuera llevada a efecto esa investigación corrosiva que entraña la inversión de más completa de los principios de los derechos de la justicia universalmente reconocidos y practicados. Taboada le cortó el hilo del discurso. ¿No negará usted, doctor Costa, que los principios del derecho y la justicia, de modo como se practican en nuestro país, no son sino conceptos convencionales de los que se valen los pocos detentadores de la riqueza, los señores feudales que en plena república mantienen el provecho propio del régimen esclavista de la colonia? Tampoco negará usted, doctor Costa, que el derecho de los menos lesiona el derecho de los más, y que la justicia favorable es una minoría en tremenda justicia que sufre la gran mayoría nacional. Interrumpió a su vez Mejía, cuya mentalidad individualista armonizaba con la del letrado liberal. Si los cholos, en vez de trabajar, se van a repartir los bienes de los ricos, dentro de poco se morirán de hambre, porque las riquezas existen, pero no son tan grandes como para alimentar indefinidamente a todos los cholos e indios del país. Además, son pocas las personas poseedoras de bienes heredados. Las demás labraron fortuna con sus propias manos, y solo un extraviado podría afirmar que todo cuanto ellas tienen pertenecen a los cholos y a los indios. No quisiera a los laboriosos y honrados, sino también a los holgazanes y borrachos, a los pérfidos y serviles, cuyo medio de vida es la adulación sin límite ni medida para con los que suben, y la crueldad sin freno ni perdón para con los que caen. Y el día que caiga Belzú, los abyectos que hoy endiosan serán sus más ensañudos enemigos. Ese es el reverso de la medalla que muestran los opresores del pueblo, expresó serenamente Taboada, superando el criterio que tienen ancestralmente arraigado. La justiciera proclama del general Belzú no va más que a enmendar una desigualdad odiosa e insufrible, cimentada por el absorcionismo de una carta privilegiada, soberbia e inhumana. Bien, allá una casta civilizada, antes que una horda irresponsable, exclamó fuera de sí don Ventura. Más serenidad. No se excite, doctor, le recomendó Taboada. Bajando la voz a un tono adecuado para el latín, repuso Costa. Ego enim scio
contentionem tuam. ¿Y bien? Quiero decirle que conozco su obstinación, de modo que no podremos entendernos. Alarmada por el grito que había tomado la discusión, se presentó doña Brígida en el papel de mediadora, no sin antes aplicar a su esposo una suave amonestación. Estás inconocible, Ventura. No tenías por qué mostrar embríos a la simple lectura de una carta que tal vez exagera los hechos. Muchas veces te he oído decir que el papel aguanta todo. La verdad es que todos nos hemos inflamado un poco, anotó Salcedo, y la señora se servirá a disculparnos. Expuso esta reflexión el fogoso Mejía. No está mal que de vez en cuando pongamos algo de calor en nuestras charlas para animarlas, porque no siempre se puede cambiar opiniones como si se rezaran una letanía. Dieron todos vuelta a la hoja de la proclama y continuaron conversando durante algunos minutos más sobre temas y motivos intrascendentes. Despidiéronse al cabo las visitas. Costa les acompañó hasta la puerta de calle. Mas no bien quedó abierto el portón, interrumpieron numerosos policías civiles y uniformados que sin más trámite apercollaron a todos los presentes, incluso al fámulo que alumbraba el farol. Enseguida cerraron de nuevo la puerta de calle. Sobresaltada por el ruido y las voces que partían del zaguán, doña Brígida comenzó a gritar desde el corredor: ¡Auxilio! ¡Los bandidos están asaltando mi casa! ¡Auxilio! ¡Van a matar a mi marido! Uno de los policías avanzó hasta la entrada del patio y previno enérgicamente a la señora: ¡Cállese! Si continúa gritando, la vamos a llevar presa. Mientras tanto, el jefe de la patrulla intimó al dueño de casa: entrégueme los papeles que ha recibido usted esta noche de Cochabamba. Es correspondencia privada, contestó, pero es también política y sobre todo subversiva. La correspondencia epistolar es inviolable por precepto de la Constitución, arguyó el letrado. Entrégueme en el acto sin discutir, rugió el policía, y sepa usted que la Constitución está en suspenso. Luego de registrarle las faltriqueras y apoderarse de la carta exigida, ordenó la conducción de los 4 detenidos, a quienes amarraron previamente por parejas, codo con codo, en previsión de cualquier intento de fuga. Solamente quedó libre el criado portador del farol. Cupo a don Ventura la suerte de ir en yunta con Taboada, a pesar de la airada protesta de éste por haberse incluido en la redada. ¿No me conoce usted? Soy el licenciado Aniceto Taboada, le reclamó al jefe de la patrulla. Este, en vez de responder, le devolvió la pregunta en tono de zumba. ¿Y usted tampoco me conoce? Soy don Patricio Alcoreza, jefe de investigaciones. Puede ser, repuso Taboada, pero yo soy redactor del diario oficial La Época, y este atropello le va a traer muy graves consecuencias. Las consecuencias van a recaer sobre usted, replicó el policía. ¿O cree que lo van a premiar por meterse en trajinas de conspiración? No hable más, porque le puede ir mal. Fue para Costa sorpresa gorda saber que Taboada era periodista oficial, y entonces se explicó la calurosa adhesión de éste a las ideas belcistas sobre el reparto de la propiedad privada. Pero su pasmo no tuvo límite cuando reconoció en medio de la patrulla mixta al arriero, portador de la mal dada correspondencia. Ya no cargaba la abultada escarcera, ni el poncho terciado sobre la chaqueta. «Ah, el infame», pensó Costa. Hizo el doble y sucio papel de mensajero y delator a la vez. Era infundida su presunción. El digno arriero estaba tan preso como él. La patrulla lo aprendió al tiempo que abandonaba la casa de Costa. Después, bajo la contundente persuasión de algunos cachiporrazos,
confesó el motivo de su presencia en ella. Lo que siguió es desconocido. Ya en el recinto policiario, fueron interrogados minuciosamente todos los presos, comenzando por el arriero, que dijo llamarse Eustaquio Gamboa. Sus declaraciones quedaron sentadas en acta para ser elevadas ante el Consejo de Guerra que los iba a procesar. La diligencia duró con todo el resto de la noche. Solamente Taboada recobró la libertad, con las rendidas excusas del intendente, pero en la mañana siguiente volvió a manos de la policía y después de las del tribunal juzgador, esta vez por un término que solo Dios lo sabía. Entretanto, la señora de Costa se encaminó acompañada de una criada en busca de su hija, que dormía tranquilamente. «Han apresado de nuevo a tu padre», le dijo aquella, sollozando y anegada en lágrimas. «¡Qué abuso sin nombre!», exclamó Casilda. «¿Por qué lo persiguen tanto si no se mete en política? No creo que en esto tenga parte el gobierno, sino que es una nueva maquinación de los afincados, porque mi padre defiende a los indios». «Hija mía», clamó desesperada doña Brígida, «haz que tu marido interceda por él ahora mismo». «¡Qué mala suerte! Hace 3 días que volvió a viajar, y no sé cuándo estará de regreso. De todos modos, creo que tardará por lo menos 1 mes. Mientras tanto, yo haré todo lo que pueda, tan pronto amanezca». Doña Brígida quedó más abatida aún con la noticia que le dio su hija. Con todo, pronto recuperó la facultad de reflexionar, deplorando la frecuente asociación de circunstancias adversas y sobre todo la extraña coincidencia de los atentados a don Ventura Costa con los viajes imprevistos del capitán Ruperto Saldaña. Una lacerante sospecha dio en mortificarla sobremanera. ¿Estaba su yerno en convivencia con la policía y por eso se ausentaba con tanta oportunidad? ¿O más bien, la policía se aprovechaba de tales ausencias para perseguir al suegro del capitán? Cualquiera de ambos extremos podía ser evidente. Mientras tanto, la duda quedó flotando como una sombra maldita y tenaz hasta que el tiempo la despejase.